El día que quedé paralizada y mi familia pensó que fingía, mi padre gritó, mi hermano se burló y mi madre me señaló. Solo la resonancia mostró la gravedad real. Me llamo Camila, tengo 28 años, y todavía recuerdo ese día como si hubiera ocurrido ayer. El día en que mi cuerpo quedó paralizado de la cintura hacia abajo, el día en que mi hermano Andrés se rió de su propia broma cruel mientras yo yacía en el suelo. El día en que mi padre, Ricardo Santos, me gritó que dejara de comportarme como una niña. Y el día en que mi madre, Isabel, me señaló como culpable de arruinar la celebración de mi hermano. Lo que ninguno de ellos sabía era que su indiferencia ante mi dolor pronto los convertiría en responsables de algo mucho más grave. Crecí en la casa de la familia Santos, un lugar donde había que medir cada palabra y movimiento. Desde fuera, éramos la imagen de la familia perfecta, un hogar bonito en un barrio tranquilo de Massachusetts. Un padre exitoso como contador, una madre dedicada y 2 hijos que destacaban en sus estudios. Pero la fachada ocultaba una realidad muy distinta. Mi padre, un hombre alto e imponente, había sido educado por un militar que le inculcó que mostrar emociones era debilidad y que el dolor solo significaba que uno se estaba volviendo más fuerte. Esa mentalidad rígida y dañina fue heredada por mi hermano mayor, Andrés, el orgullo de la familia. Desde niña, mi padre repetía su mantra: debes endurecerte, Camila. No importaba si estaba herida, enferma o emocionalmente devastada. Su respuesta siempre era minimizar y seguir adelante. Mi madre, Isabel, aunque a veces mostraba un atisbo de ternura, vivía siempre en un estado de nerviosismo, temerosa de alterar la frágil armonía que mi padre imponía. Si reconocer mi dolor ponía en riesgo esa estabilidad, elegía negarlo. Y para reforzarlo, comparaba mi reacción con la de Andrés, asegurando que él jamás se quejaría por algo así. Andrés, 3 años mayor que yo, llevaba toda la vida siendo el hijo ejemplar, atlético, encantador y experto en manipular. Descubrió pronto que podía hacer lo que quisiera mientras mantuviera la apariencia perfecta ante mis padres. Recuerdo que, cuando yo tenía 7 años y él 10, me empujó de mi bicicleta, fracturándome la muñeca. Él aseguró que me había caído sola por torpeza, y ellos le creyeron sin cuestionar. En el hospital, mi padre me regañó por no ser más cuidadosa y mi madre se preocupó únicamente por el costo de la atención médica. Ese patrón se repitió durante toda mi infancia y adolescencia. A los 12 años, Andrés me encerró en el sótano durante horas, sabiendo que me aterraba la oscuridad. Cuando logré salir y lo conté, mis padres me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16, saboteó mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, lo que me costó la calificación. Al reclamar, mis padres me culparon por no haberme organizado mejor. A los 18 me fui de casa para estudiar en otro estado. Solo regresaba en ocasiones especiales y mantuve la mayor distancia posible. Me convertí en maestra de primaria. Hice amigos que sí se preocupaban por mí y comencé terapia para sanar las heridas emocionales que mi familia había dejado. Sin embargo, cortar del todo esos lazos era difícil. La culpa y la obligación familiar me empujaban de nuevo a su entorno. Por eso, cuando mi madre me llamó para insistir en que asistiera al cumpleaños número 31 de Andrés, terminé cediendo. Llevaba 6 meses sin verlos y, en el fondo, quise creer que las cosas podían mejorar. Le haría mucha ilusión que vinieras, me dijo. No estaba segura de que a Andrés le importara mi presencia, pero acepté. Habría una parrillada en el jardín y mi padre estrenaría la nueva tarima junto a la piscina. Todos estarán allí, aclaró, refiriéndose a los amigos de mi hermano, tan arrogantes y desagradables como él. La sola idea me provocaba malestar, pero me quedaba sin excusas. Está bien, iré, respondí, con un suspiro. Perfecto. Y vístete bien, ya sabes lo importante que es la imagen para tu padre, añadió, lanzando una indirecta que sabía me molestaría. Desde hacía un tiempo, había cambiado mi estilo por ropa más cómoda, abandonando los atuendos formales que ellos aprobaban. En la casa Santos, incluso un cambio mínimo se consideraba una falta grave. Colgué el teléfono y me preparé mentalmente, soportar unas horas, entregar una tarjeta de cumpleaños con algo de dinero y marcharme lo antes posible. No podía imaginar que ese día sería la última vez que caminaría sin ayuda. Hice mi maleta para pasar la noche en un hotel y evitar mi antigua habitación. Elegí un conjunto que pasara el filtro de mi padre pero que aún me hiciera sentir yo misma. Vaqueros oscuros, blusa azul y zapatos planos. En el trayecto de 2 horas a casa de mis padres, repasé las técnicas que mi terapeuta me había enseñado. Respiración profunda, visualización y recordarme que podía irme si la situación se volvía insoportable. Nada de eso, sin embargo, me habría preparado para lo que estaba a punto de suceder. Ningún ejercicio de relajación podría evitar la catástrofe que cambiaría mi vida para siempre, ni borrar las cicatrices físicas y emocionales que ese día me dejaría. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 2 de la tarde,
calculando mi llegada para coincidir con el inicio oficial de la fiesta. Lo había planeado así para reducir al mínimo las interacciones directas con mi familia. En medio de un grupo grande sería más sencillo pasar inadvertida y no convertirme en el blanco exclusivo de sus miradas y comentarios. Al llegar, el camino de entrada ya estaba repleto de vehículos, la mayoría caros. Entre ellos, había todoterrenos y deportivos pertenecientes a los amigos de Andrés. Reconocí algunos, como el Corvette rojo que era propiedad de su inseparable amigo Héctor, quien también había sido parte de las humillaciones que sufrí de niña. Mi madre me recibió en la puerta con un beso en el aire y una mirada rápida de arriba a abajo, la típica inspección para aprobar o desaprobar mi atuendo. «Camila, llegaste. Todos están en el jardín. Tu hermano acaba de abrir sus regalos», anunció, dejando claro que la entrega de obsequios había comenzado sin esperarme, como una forma sutil de recordarme que mi presencia no era esencial, sino apenas tolerada. En la sala, vi montones de paquetes envueltos con papeles costosos y restos de lo que parecía haber sido una sesión de apertura de regalos bastante ostentosa, ropa de diseñador, un juego nuevo de palos de golf y hasta unas llaves que parecían ser de algún vehículo. «Le compramos esa moto acuática que tanto quería», me dijo orgullosa, señalando una foto del artefacto sobre una de las cajas más grandes. «Tu padre se la va a mandar la semana que viene». No pude evitar que me invadiera ese viejo sentimiento de injusticia. Apenas 6 meses atrás, para mi cumpleaños número 30, me habían enviado una tarjeta de regalo de una tienda departamental. La diferencia era abismal y no me sorprendía, pero dolía igual. Dejé mi regalo, un sobre con $200, junto a los demás y seguí a mi madre hacia el patio. La escena era justo como la había imaginado, unas 30 personas, en su mayoría hombres de poco más de 30 años, bebiendo cerveza y descansando en el nuevo deck junto a la piscina. Mi padre estaba en la parrilla, volcando toda su atención y precisión a asar hamburguesas y filetes, como si llevara toda la vida perfeccionando la imagen del anfitrión suburbano. Andrés estaba junto a la piscina, rodeado de su habitual séquito, con una cerveza en una mano y gesticulando con la otra, seguramente exagerando alguna historia sobre sus supuestas hazañas. Me di cuenta de que había subido de peso desde la última vez que lo vi. Su físico atlético de antes estaba ahora marcado por las consecuencias de demasiadas noches de excesos y poco ejercicio. Al verme, dejó su grupo y se acercó con una sonrisa forzada, más propia de alguien que saluda por compromiso que por afecto real. «Vaya, hermanita, al final decidiste honrarnos con tu presencia», dijo, abrazándome con demasiada fuerza, casi como una demostración física de la dinámica de poder que siempre había existido entre nosotros. «Feliz cumpleaños, Andrés», respondí, soltándome rápidamente. «La casa se ve bien. Papá se gastó una fortuna en ese deck», presumió, señalando la estructura de madera que rodeaba la piscina. Madera brasileña hecha a medida, costó casi 20.000. El mensaje implícito estaba claro. Para él, mis padres no escatimaban gastos. Para mí, cada petición siempre había sido un inconveniente. Me excusé para buscar algo de beber, eligiendo agua en lugar de alcohol. Ya sabía que mantener la mente despejada era la mejor defensa contra sus intentos de manipulación. Durante la siguiente hora, logré esquivar conversaciones con mi familia hablando con algunos invitados. Había varias esposas y novias que parecían igual de incómodas con el ambiente, así que formamos una pequeña alianza silenciosa de extranjeras en la reunión. Pero, a medida que avanzaba la tarde y corría el alcohol, el tono de la fiesta cambió. Andrés y sus amigos se pusieron más ruidosos y molestos, recordando historias de sus días de secundaria que siempre terminaban en burlas hacia quienes consideraban inferiores. Tarde o temprano llegó mi turno. «Oye, ¿recuerdan cuando convencimos a Camila de que el perro de los vecinos tenía rabia?», gritó Andrés, lo bastante alto para que todos lo escucharan. Estaba tan asustada que no salió de la casa en una semana. Las risas estallaron. Sentí el calor subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y enojo. Tenía apenas 8 años cuando Andrés y sus amigos me hicieron creer que aquel labrador amistoso era peligroso y que me atacaría. El miedo había sido real y las pesadillas que siguieron también. «O cuando le cambiamos el champú por crema depilatoria», añadió Héctor, golpeándose la rodilla como si se tratara de la mejor broma del mundo. «Eso ocurrió cuando yo tenía 14, tuve que usar sombreros en la escuela durante semanas, esperando que mi cabello creciera en parches irregulares. Mis padres, por supuesto, me dijeron que dejara de exagerar». Respiré hondo y empecé a recoger mis cosas. Ya había tenido suficiente. No existía obligación familiar que justificara esa clase de humillación. Sin embargo, cuando me disponía a irme, Andrés se interpuso. «¿Tan pronto? Si la fiesta apenas comienza», dijo con voz pastosa y la mirada perdida. ¿Estaba borracho?, lo que lo hacía aún más impredecible. «Tengo un viaje largo de regreso.
contesté con firmeza, intentando esquivarlo. Vamos, hermanita, relájate. Quédate y toma algo con nosotros, por los viejos tiempos. Conocía ese juego, fingida camaradería que siempre acababa en una humillación pública. No, gracias, Andrés. De verdad debo irme. Su expresión cambió, la falsa cordialidad se desvaneció y dejó al descubierto la hostilidad. Sigues siendo la misma Camila estirada de siempre. Hay cosas que nunca cambian. Me dirigí hacia la puerta corrediza que daba a la sala, decidida a recoger mi bolso. Despedirme rápido y escapar de ese ambiente tóxico. Pero para llegar tenía que cruzar una parte del nuevo deck. En cuanto pisé la madera, sentí algo extraño, la superficie estaba resbaladiza, con un brillo sutil que solo se notaba si se buscaba. Comprendí lo que iba a suceder, pero ya era tarde. Mi pie se deslizó bruscamente hacia adelante y perdí el equilibrio. Traté de estabilizarme moviendo los brazos, pero el piso estaba demasiado liso, demasiado preparado. El otro pie también se fue y mi cuerpo cayó hacia atrás. En cámara lenta, vi a Andrés y a sus amigos observando con una mezcla de expectativa y diversión cruel. Vi a mi padre dejar la parrilla y a mi madre interrumpir su conversación para mirar. No aterricé sobre la madera, como pensé, sino contra el borde de concreto de la piscina. Mi espalda baja y mi cabeza golpearon al mismo tiempo, enviando una punzada aguda por toda mi columna y provocando un estallido de luces ante mis ojos, como fuegos artificiales. Escuché un grito y, solo después, comprendí que había salido de mi propia garganta. Todo giraba a mi alrededor, el suelo parecía inclinarse. Los colores se mezclaban en una maraña borrosa y mi visión iba y venía, como si estuviera atrapada entre la consciencia y la oscuridad. Cuando por fin logré enfocar, descubrí que estaba tendida boca arriba, mirando un cielo azul impecable. El dolor en mi cabeza era insoportable, pero lo que realmente me heló la sangre fue darme cuenta de que no sentía nada de la cintura hacia abajo. «Ayuda», susurré, mi voz tan débil que apenas yo misma la escuché. El golpe me había dejado sin aire y me costaba respirar. Tragué con dificultad y logré articular: «Por favor, ayúdenme, no puedo sentir mis piernas». La primera figura que apareció sobre mí fue la de Andrés. Estaba inclinado hacia mí y, para mi horror, sonreía. «Vaya, qué dramática», se burló, dirigiéndose a sus amigos. Siempre fue la estrella del teatro. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Los brazos respondían, pero mis piernas eran un vacío absoluto, ni movimiento ni sensación. «Lo digo en serio», insistí, esta vez con un tono más firme, aunque cargado de pánico. «No puedo mover las piernas. Creo que me golpeé la espalda contra el borde de la piscina». Andrés rodó los ojos, convencido de que fingía. «Vamos, levántate. Estás haciendo el ridículo». «No puedo», contesté, ya con lágrimas corriéndome por las mejillas. «Por favor, llama a una ambulancia. Creo que estoy gravemente herida». Para entonces, un pequeño grupo de personas se había reunido a mi alrededor. Leían en el rostro de Andrés que aquello no era más que un drama familiar, y nadie se atrevía a intervenir. Mi padre, Ricardo Santos, atravesó la multitud con gesto molesto. «¿Qué está pasando aquí, Camila? ¿Por qué estás en el suelo?». Al verlo, sentí alivio. Pensé que por fin alguien me tomaría en serio. Resbalé y me golpeé la espalda con el borde de la piscina. «No siento las piernas. Necesito ir al hospital». En lugar de preocupación, recibí un resoplido incrédulo. «Por el amor de Dios, Camila, la terraza es completamente segura». «La mandé instalar con profesionales», dijo, impaciente. «Camina un poco y se te pasará. Deja de hacer un drama. Estás arruinando la fiesta de tu hermano». Esas palabras me golpearon más que el propio accidente. Incluso inmovilizada, mi dolor volvía a ser descartado. «Ricardo, tal vez deberíamos ayudarla a levantarse», intervino mi madre, aunque su tono no sonaba realmente preocupado. «La gente está mirando». «No puedo», repetí, suplicante. «Necesito una ambulancia». «Mamá, papá, se lo ruego, algo está muy mal». Ella se agachó junto a mí, en un susurro cargado de reproche, dijo: «Camila Santos, ya basta. Siempre has estado celosa de la atención que recibe tu hermano, pero esto es demasiado. Estás arruinando su cumpleaños con esta farsa». No podía creer lo que escuchaba. El dolor en mi espalda aumentaba, irradiando hacia los costados, y la cabeza me latía con fuerza. La náusea me revolvía el estómago. «Creo que voy a vomitar», murmuré, girando el rostro. «Seguro está borracha», oí que Andrés comentaba. La clásica Camila no sabe controlarse. No había probado una sola gota de alcohol. Pero en mi familia las versiones inventadas siempre pesaban más que los hechos. El sol me quemaba la piel, aumentaba la náusea y el sudor me empapaba. Un hormigueo extraño comenzó en mis dedos. Sabía que podía ser una señal de shock o de una hemorragia interna. «Por favor», susurré, ya sin fuerzas. «Necesito ayuda». Mi padre volvió a la parrilla como si nada, y mi madre empezó a explicar a los invitados que yo era propensa a
episodios, animándolos a seguir disfrutando. Andrés regresó con sus amigos, ocupados planeando un paseo en moto acuática para la semana siguiente. Yo quedé allí, sola, inmóvil y sufriendo, rodeada de gente que había decidido ignorarme. En medio de la neblina que comenzaba a envolverme, escuché una voz femenina, firme y segura. «Disculpen, soy enfermera. Déjenme pasar, por favor». La multitud se abrió y una mujer desconocida se arrodilló junto a mí. Tenía una mirada amable y manos decididas que buscaron de inmediato mi pulso. «Hola, soy Lucía Torres. Trabajo en urgencias en el Massachusetts General. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Camila», respondí con dificultad, temblando pese al calor. «Muy bien, Camila, no te muevas». «¿Qué pasó?». Le conté lo de la caída, el golpe contra el borde y la pérdida total de sensibilidad en las piernas. Aunque su expresión se mantenía neutra, noté la preocupación en sus ojos. «Voy a revisarte, pero no quiero que intentes moverte», advirtió. Presionó suavemente distintos puntos de mis piernas y me preguntó si sentía algo. No sentía nada. Luego me pidió mover los dedos de los pies, pero no hubo reacción. «Voy a llamar a una ambulancia», anunció, sacando su teléfono. «No hace falta», intervino mi madre, acercándose. «Solo necesita levantarse y dejar de exagerar». Lucía la miró con seriedad. «Señora, su hija presenta síntomas compatibles con una lesión en la médula espinal. Si la mueve, podría causarle un daño permanente. Necesita atención médica urgente». Por primera vez, vi un atisbo de preocupación en el rostro de mi madre. «Eso es imposible, solo se resbaló». «Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones medulares», respondió Lucía mientras marcaba el 911. «Y por lo que veo, el golpe contra el borde fue fuerte». Mientras describía mi estado y ubicación al operador, mi padre volvió, ahora con gesto inquieto. «¿Qué es eso de la ambulancia?», preguntó. Lucía levantó una mano para que guardara silencio, terminó de dar la información y se giró hacia él. «Señor, su hija podría tener una lesión grave en la columna. Los paramédicos llegarán en unos 10 minutos y hasta entonces es vital que nadie la mueva». El color desapareció del rostro de mi padre. Al fin parecía entender que esto no era una actuación para llamar la atención. «¿Cómo pasó?», preguntó, buscando a quién culpar. A través del dolor logré decir: «La superficie estaba resbalosa, como si tuviera aceite». Él frunció el ceño. «Eso es absurdo. La sellaron ayer mismo. No había motivo para que esa superficie estuviera resbaladiza». Sin embargo, Lucía, siempre atenta a los detalles, se inclinó para examinar las tablas de madera donde yo había caído. Pasó la mano sobre ellas y luego frotó sus dedos. «Esto no es agua», afirmó, con un tono que se volvió más serio. «Parece algún tipo de lubricante». Todas las miradas se dirigieron a Andrés, que había regresado para curiosear sobre el alboroto. Su rostro, enrojecido por el alcohol, perdió el color de inmediato. «Solo era una broma», murmuró, evitando cruzar miradas. «Usé un poco del aceite para la tarima de papá en unas tablas. Pensé que tal vez resbalaría un poco y caería en la piscina. No creí que», y cayó de golpe, como si apenas empezara a comprender la magnitud de lo que había hecho. El silencio que siguió fue sofocante. Mientras yacía inmóvil en el suelo, pude ver con claridad lo que siempre había marcado mi relación con ellos: la crueldad disfrazada de juego. La ceguera voluntaria ante el daño causado y la costumbre de proteger a Andrés sin importar las consecuencias. Pero esta vez habría repercusiones que no podrían ignorar. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas, y su sonido se fue haciendo más fuerte hasta romper el mutismo del jardín. Lucía permanecía a mi lado, vigilando mi estado y manteniendo a todos alejados. «Tranquila, ya casi están aquí. Concéntrate en respirar», me susurró. Lo intentaba, pero el pánico amenazaba con desbordarme. La ausencia total de sensibilidad de la cintura hacia abajo era aterradora. Cada respiración provocaba nuevas oleadas de dolor en mi espalda y cabeza, y las náuseas aumentaban. Algunos invitados empezaron a dispersarse, alejándose del lugar mientras murmuraban entre ellos. Unos se marchaban para no verse envueltos en lo que estaba ocurriendo, otros observaban desde lejos, con expresiones que mezclaban curiosidad morbosa e incomodidad. Mi madre se mantenía cerca, pero su actitud había cambiado. El desdén de antes fue sustituido por un nerviosismo evidente. Se acomodaba la ropa, se tocaba el cabello, gestos pequeños que delataban su preocupación por las apariencias. «¿De verdad es necesario todo esto?», le preguntó a Lucía. «Tal vez podríamos llevarla nosotras mismas a una clínica». «De ninguna manera», respondió ella con firmeza. «Necesita inmovilización y transporte adecuado. Un movimiento incorrecto podría empeorar una lesión en la columna». Mi padre se había adelantado hacia la entrada para guiar a los paramédicos. Andrés, en cambio, seguía paralizado a unos metros, procesando lo que había hecho. Cuando llegaron, lo hicieron con rapidez y precisión. 2 mujeres y un hombre, todos con uniforme, entraron al jardín empujando una camilla. Lucía les explicó de inmediato mi estado y cómo se había producido la caída. La paramédica principal
principal, según su placa de identificación llamada Mariana, se arrodilló junto a mí. «Hola, Camila, vamos a cuidarte. ¿Dónde te duele más?», preguntó con voz serena. «En la parte baja de la espalda y en la cabeza». «No siento nada de la cintura hacia abajo», respondí. Asintió con gesto profesional pero amable. «Vamos a colocar un collar cervical para estabilizar el cuello y luego te giraremos cuidadosamente sobre una tabla rígida. No intentes moverte, ¿de acuerdo?». Mientras trabajaban, Mariana me preguntó cómo había ocurrido y si había perdido el conocimiento. Lucía intervino para aportar los detalles y signos vitales que había evaluado antes. Entonces, Mariana hizo una pregunta clave. ¿La superficie estaba naturalmente resbaladiza o había algo que provocara que patinaras? Antes de que pudiera contestar, Lucía dijo: «Había algún tipo de aceite o lubricante en las tablas. Creo que lo pusieron ahí deliberadamente». La paramédica se detuvo y la miró con atención. «¿Deliberadamente? ¿Puede explicarlo?». Su hermano admitió que vertió aceite de la tarima como una broma, para que resbalara, confirmó Lucía, con un tono controlado pero cargado de indignación. Mariana intercambió una mirada con sus compañeros y se volvió hacia Andrés. «¿Es cierto? ¿Usted creó intencionalmente una superficie peligrosa que provocó esta lesión?». «Solo era una broma, no pensé que pasaría esto», dijo, incómodo. La expresión de Mariana se endureció. Le pidió a su compañero: «Martín, revisa la superficie y documenta lo que encuentres». Él asintió y comenzó a fotografiar el área, recogiendo una muestra del líquido. Mientras tanto, me colocaron el collar y con movimientos perfectamente coordinados, me giraron sobre la tabla rígida. «A la cuenta de 3, 1, 2, 3, indicó Mariana. A pesar del cuidado, el dolor fue tan intenso que solté un grito. «Sé que duele», me consoló. «Te daremos algo para el dolor en cuanto estés asegurada». Una vez sujeta a la tabla, me pasaron a la camilla y me colocaron una mascarilla de oxígeno. Mariana me insertó una vía intravenosa y revisó el monitor. «La presión está muy baja y la frecuencia cardíaca elevada. Tenemos que llevarla al hospital ya». Mi madre, al fin consciente de la gravedad, preguntó con voz apenas audible: «¿Va a estar bien?». «Presenta signos compatibles con una lesión importante en la columna», respondió Mariana. «Cuanto antes llegue a un centro de trauma, mejores serán sus posibilidades de recuperación». En ese momento, Martín regresó y le mostró a Mariana algo en su cámara. Su rostro se volvió más serio. «Voy a solicitar la presencia de la policía», anunció. «¿La policía?», replicó mi padre, saliendo desde el frente. «No es necesario, fue un accidente». «No, señor», respondió ella con firmeza. «Crear de forma intencionada una condición peligrosa que provoca una lesión grave no es un accidente. Y, según entiendo, también hubo una demora en buscar atención médica pese a que su hija reportó pérdida de sensibilidad, lo que constituye una emergencia». «Un momento, no puede entrar en mi casa y hacer acusaciones así», replicó, molesto. «Papá», dije débilmente detrás de la mascarilla, «por favor, deja que me ayuden». Por una vez, guardó silencio. Mariana informó por radio y solicitó presencia policial, luego se volvió hacia mí. «Ahora vamos a trasladarte a la ambulancia. Puede que el viaje sea incómodo, pero haremos todo lo posible por mantenerte estable». Mientras me llevaban hacia el vehículo, atravesando la casa, alcancé a ver por última vez a mi familia. Mi padre discutía acaloradamente con Mike, moviendo las manos con gestos bruscos. Mi madre permanecía a un lado, abrazándose a sí misma con una expresión perdida. Andrés seguía inmóvil en el mismo sitio, observando cómo las consecuencias de toda una vida de crueldad finalmente lo alcanzaban. Lo último que vi antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran fue una patrulla estacionándose en la entrada, con las luces encendidas pero sin activar la sirena. En medio del dolor y el miedo, sentí algo inesperado, una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien estaba tomando en serio mi sufrimiento. La ambulancia se alejó, llevándome hacia un futuro incierto, pero también apartándome del ambiente tóxico que tanto daño me había hecho. El medicamento que me administraron comenzó a suavizar la intensidad del dolor físico y poco a poco, cerré los ojos, rindiéndome al sueño. Desperté con el sonido constante de los monitores y ese inconfundible olor antiséptico que parece ser igual en todos los hospitales. Al principio me sentí desorientada, sin saber dónde estaba o cómo había llegado allí, hasta que los recuerdos irrumpieron de golpe: la caída, la pérdida de sensibilidad, los paramédicos y la llegada de la policía a la casa de mis padres. Una enfermera se percató de que estaba despierta y se acercó. «Bienvenida de nuevo, Camila. Soy Carlos, y estás en el Hospital General de Massachusetts. ¿Recuerdas lo que pasó?». «Me caí», respondí con voz ronca, notando que en algún momento me habían retirado un tubo de respiración. «Fue en la fiesta de cumpleaños de mi hermano, no podía sentir las piernas». Carlos asintió mientras anotaba algo en mi expediente. «Exacto. Has estado entrando y saliendo de la consciencia durante una
unas 12 horas. En breve vendrá la doctora para explicarte tu estado. ¿Quieres un poco de agua? Acepté con un leve movimiento de cabeza. Me ayudó a beber pequeños sorbos con una pajilla, aunque incluso ese gesto provocó que un dolor punzante recorriera mi espalda. ¿Qué me pasa?, pregunté, la voz temblorosa por el miedo. ¿Por qué sigo sin mover las piernas? La doctora te lo explicará, respondió con amabilidad, aunque manteniendo un tono profesional. Está por llegar. Intenta mantener la calma, casi como si lo hubiera planeado. Una mujer de cabello canoso recogido en un moño impecable y bata blanca entró en la habitación. Buenos días, Camila. Soy la doctora Ramírez, la neurocirujana que ha estado supervisando tu tratamiento. ¿Cómo te sientes? Asustada y con dolor. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no siento las piernas? La doctora tomó asiento junto a mi cama. Cuando caíste, sufriste lo que llamamos una lesión medular incompleta a nivel T12L1. En la parte baja de la espalda. El impacto fracturó 2 vértebras y provocó una compresión importante en la médula espinal. Me mostró en una tableta las imágenes de la resonancia, señalando las zonas dañadas. Tuvimos que realizar una cirugía de emergencia para retirar fragmentos óseos y aliviar la presión. Además, estabilizamos tu columna con varillas y tornillos. ¿Voy a volver a caminar?, pregunté, con el miedo clavado en cada palabra. Las lesiones medulares son complejas y sus resultados varían mucho, explicó. El hecho de que tu lesión sea incompleta es una buena señal. Significa que la médula no se seccionó por completo. En las próximas semanas y meses sabremos con más claridad cuánto podrás recuperar. Algunos pacientes logran una gran mejoría, otros tienen avances más limitados. Todo dependerá de tu proceso de recuperación y del esfuerzo en fisioterapia. Entonces, ¿podría quedar paralizada para siempre? No hablaría de para siempre en este momento, respondió con cautela. Pero ahora mismo tienes paraplegia, que es la parálisis de las extremidades inferiores. Trabajaremos para que recuperes lo máximo posible, aunque debes estar preparada para afrontar retos de movilidad a largo plazo. Sentí como si me golpearan físicamente. Llegué a la fiesta de cumpleaños de mi hermano siendo una mujer sana de 28 años, y ahora salía de ella con una discapacidad que cambiaría mi vida. Todo por una broma cruel y por la negativa de mi familia a creer en mi dolor. Hay algo más que debemos hablar, añadió la doctora, cambiando ligeramente el tono. Las circunstancias de tu lesión han motivado una investigación. Hay 2 oficiales esperando para conversar contigo en cuanto te sientas preparada. Cerré los ojos unos segundos, intentando asimilarlo. Mi hermano puso aceite en la tarima. Lo admitió. Quería que resbalara, como una broma. Eso coincide con lo que nos contaron los paramédicos, asintió la doctora. También nos preocupa el retraso en buscar atención médica. Mis padres no creyeron que estuviera herida, dije, sintiendo de nuevo ese dolor emocional tan familiar. Me dijeron que lo superara y que dejara de arruinar la fiesta de Andrés. Vi un destello de indignación atravesar la expresión profesional de la doctora. En casos de posible lesión medular, es vital inmovilizar y buscar atención inmediata. Un retraso puede empeorar mucho el pronóstico. Quiere decir que, si hubieran llamado a la ambulancia de inmediato, tal vez no estaría paralizada. No puedo asegurarlo, pero sí, cuanto antes se trata una lesión así, mejores son las posibilidades. Cada minuto cuenta. Las lágrimas comenzaron a caer. La herida física ya era devastadora, pero saber que podría haber sido menos grave si me hubieran creído era un golpe adicional para el que no estaba preparada. La doctora me dejó un momento para recomponerme y luego preguntó: ¿Quieres hablar con la policía ahora o prefieres descansar primero? Hablaré con ellas. Quiero que sepan exactamente lo que pasó. Asintió y salió para avisarles. Carlos se quedó a mi lado, ajustando mi posición para que estuviera más cómoda y ofreciéndome pañuelos para secar mis lágrimas. Las 2 agentes que entraron, la detective Molina y la oficial Herrera, se presentaron con voz serena, explicando que estaban investigando las circunstancias de mi accidente. Sabemos que es un momento difícil, dijo la detective, pero necesitamos que nos cuentes lo ocurrido ayer. Relaté cada detalle de lo ocurrido con la mayor precisión posible, empezando por mi llegada a la fiesta y la reacción de mi familia tras mi accidente. Entonces, para que quede claro, dijo el detective Molina, repasando mis palabras, después de la caída y de que informara que no podía mover ni sentir las piernas, ¿nadie pidió asistencia médica de inmediato? No, respondí con firmeza. Solo intervino Lucía, la enfermera que estaba presente, y eso sucedió al menos 15 o 20 minutos después. Expliqué que, en lugar de ayudarme, mi padre me gritó que me levantara y dejara de exagerar, mientras mi madre me acusaba de querer arruinar el cumpleaños de Andrés. El oficial Herrera, que tomaba notas, levantó la vista. ¿Y su hermano admitió haber puesto aceite en la terraza? Sí, dijo que era una broma. Creyó que solo resbalaría y caería en la piscina, no que golpearía el borde de cemento. Los 2 oficiales se miraron antes de que el detective continuara. ¿Debemos informarle que ya hemos tomado declaración a varios testigos?
incluida la enfermera Lucía Torres y los paramédicos que la trasladaron. También recogimos pruebas en la terraza y confirmamos la presencia de aceite en el área de la caída. Hizo una breve pausa y luego añadió: su hermano, Andrés Santos, fue detenido anoche por cargos de imprudencia temeraria con resultado de lesiones corporales graves. Sus padres, Ricardo e Isabel Santos, están siendo investigados por negligencia y por no haberle brindado la asistencia médica necesaria. Sentí un nudo en la garganta. Por mucho que me hubieran dañado, jamás imaginé que llegarían a enfrentarse a cargos criminales. ¿Podrían ir a la cárcel?, pregunté en un susurro. Eso lo decidirá la Fiscalía y, en última instancia, el tribunal, explicó el detective Molina. Pero sí, las acusaciones son serias, sobre todo considerando la gravedad de sus lesiones. Tras unas cuantas preguntas más, se despidieron prometiendo mantenerme informada. Cuando se fueron, me quedé en la cama del hospital intentando asimilarlo todo. El peso físico de la lesión era abrumador, pero las consecuencias legales y emocionales no lo eran menos. Ningún miembro de mi familia me había llamado ni visitado. Me preguntaba si la ley les prohibía contactarme o si, simplemente, continuaban con su vieja costumbre de evadir cualquier responsabilidad. Al caer la tarde, un trabajador social llamado Martín vino a verme. Me explicó que sería el encargado de coordinar mi plan de cuidados, incluyendo la rehabilitación y los recursos para adaptarme a una lesión medular. Le espera un periodo de recuperación considerable, dijo con suavidad. Una vez esté lo bastante estable para salir de cuidados intensivos, seguramente deberá pasar varias semanas en un centro de rehabilitación antes de continuar con terapia ambulatoria. Fue entonces cuando el aspecto práctico de todo me golpeó. Vivo sola. Mi apartamento tiene escaleras. Soy maestra de primaria. Paso el día de pie. Martín asintió con comprensión. Son retos importantes, pero le ayudaremos a afrontarlos. Existen recursos para modificar su vivienda, programas de reintegración laboral y beneficios por discapacidad. Era demasiado para procesar. En tan solo 24 horas, mi cuerpo, mi hogar, mi trabajo y mis vínculos familiares habían cambiado por completo. Esa noche, sola en la habitación, lloré por todo lo que había perdido y por lo incierto que se presentaba el futuro. Sin embargo, bajo la tristeza, comenzó a encenderse una chispa de determinación. Había sobrevivido a años de maltrato emocional por parte de mi familia, sobreviviría también a esto, y por primera vez tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de intervenciones médicas, control del dolor y los primeros pasos en la rehabilitación. Permanecí 14 días en el hospital. Fue allí donde la doctora Ramírez me explicó con detalle mi situación. La cirugía había logrado estabilizar mi columna y aliviar la presión sobre la médula. Pero el daño era importante y la recuperación sería incierta. Tiene lo que llamamos una clasificación Asia-C, me dijo durante una de sus visitas. Conserva algo de función motora por debajo del nivel de la lesión, pero no lo suficiente para ser funcional. La parte positiva es que también mantiene cierta sensibilidad. En efecto, comenzaba a sentir cosquilleo en los muslos y de forma esporádica, en las piernas, algo que el equipo médico consideraba alentador. Aún así, no tenía movimiento voluntario por debajo de las rodillas y la fuerza en caderas y muslos era mínima. La recuperación física ya era un reto enorme, pero el proceso legal añadía otra capa de tensión. 10 días después del accidente, recibí la visita de Laura Jiménez, asistente de la Fiscalía. La investigación policial ha concluido, me informó. Según las pruebas y testimonios, hemos presentado cargos formales contra su hermano y sus padres. Andrés enfrentaba un cargo grave de imprudencia temeraria con resultado de lesiones graves, con una pena potencial de hasta 10 años de prisión. Mis padres, Ricardo e Isabel, fueron acusados de negligencia criminal y de no proporcionar asistencia médica, con penas que podían alcanzar los 5 años de cárcel. Estos son los máximos posibles, aclaró Laura. La condena final dependerá de varios factores, como sus antecedentes o si aceptan responsabilidad. Además, me recordó que tenía derecho a presentar una demanda civil por daños, independientemente del juicio penal. Las lesiones medulares pueden generar gastos de por vida que suman millones, explicó, sin contar salarios perdidos, adaptaciones en el hogar, equipos especializados y atención continua. Era abrumador pensar en ello. Parte de mí solo quería cortar cualquier lazo con mi familia y concentrarme en recuperarme. Pero la realidad era que enfrentaba un futuro económicamente incierto debido a sus actos. Laura me puso en contacto con un abogado especializado en este tipo de casos, Javier Méndez, quien me visitó al día siguiente. Tras revisar los informes y mi historia clínica, me dijo: su caso es sólido. La responsabilidad está clara, sobre todo con la admisión de su hermano de que provocó la situación peligrosa. El seguro de vivienda de sus padres cubrirá parte,
pero para obtener la compensación completa será necesario acudir también a sus bienes personales. La idea me incomodaba, seguían siendo mis padres. Sin embargo, Javier fue directo. No se trata de venganza, sino de asegurar que cuente con los recursos para vivir lo más plenamente posible. Acepté que iniciara la demanda, una decisión que me dolió, pero que era necesaria. 2 semanas después, me trasladaron de cuidados intensivos a un centro especializado en rehabilitación de lesiones medulares, dispuesta a enfrentar lo que viniera, paso a paso. El centro de rehabilitación al que fui derivada contaba con instalaciones modernas y un equipo multidisciplinario. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras especializadas en rehabilitación. Todos trabajaban con el mismo objetivo: ayudar a personas como yo a adaptarse a la vida después de una lesión medular. Mi fisioterapeuta principal era un hombre llamado Fernando, que combinaba un optimismo constante con una visión realista y práctica. En nuestra primera sesión, me explicó: nuestro objetivo es aprovechar al máximo cualquier recuperación funcional que logres, pero igual de importante es aprender a ser lo más independiente posible con las capacidades que tienes ahora. La rutina en el centro era exigente. Por las mañanas, dedicaba 2 horas a fortalecer los músculos que aún respondían y a practicar técnicas de transferencia para pasar de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Por las tardes, asistía a terapia ocupacional, donde aprendía métodos adaptados para realizar actividades cotidianas, como vestirme o cocinar desde una posición sentada. También había sesiones grupales, donde conocía a otras personas en diferentes etapas de recuperación. Algunos habían sufrido lesiones años atrás y regresaban periódicamente para recibir mantenimiento terapéutico. Otros, como yo, recién comenzaban a asimilar el cambio radical que suponía esta nueva etapa de vida. Entre ellos estaba Patricia, una mujer que había sufrido una lesión similar en un accidente automovilístico 2 años antes. Usaba una combinación de aparatos ortopédicos en las piernas y muletas de antebrazo para caminar distancias cortas, aunque dependía de la silla de ruedas para su movilidad diaria. Una noche, durante la hora de la cena, me dijo: con el tiempo se vuelve más llevadero, no necesariamente en lo físico, aunque eso también mejora, sino en lo emocional. Ahora todo en tu vida gira en torno a tu lesión, pero llegará el momento en que sea solo una parte de ti, no tu identidad completa. Sus palabras me dieron esperanza en los momentos más oscuros, cuando el futuro parecía un camino imposible. Había días en los que lograba avances, como ponerme de pie entre las barras paralelas con ayuda de los aparatos o sentir ligeros destellos de sensibilidad en los pies. Sin embargo, también había retrocesos, infecciones que retrasaban las terapias y momentos de desesperación al enfrentar la magnitud de lo perdido. Durante todo ese tiempo, mi familia no tuvo ningún contacto conmigo. Mi abogada me explicó que su representación legal les había indicado no comunicarse directamente por los casos penales y civiles en curso. Una parte de mí sentía alivio, otra lo interpretaba como un nuevo abandono. Mis amistades y colegas de la escuela primaria donde enseñaba ocuparon ese vacío. Organizaron turnos para visitarme y romper la monotonía. Me llevaban comida casera para sustituir la del hospital e incluso crearon una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir gastos que el seguro no contemplaba. 3 meses después de mi lesión, los procesos penales comenzaron a resolverse. Andrés aceptó un acuerdo, admitiendo el cargo de delito grave por poner en riesgo mi vida de forma imprudente, lo que le valió una condena de 5 años, 2 en prisión y 3 en libertad condicional. Mis padres también llegaron a acuerdos, recibiendo 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y la obligación de asistir a terapia. El caso civil tardó más. Javier Méndez, mi abogado, tomó declaración jurada a cada miembro de la familia, obligándolos a reconocer bajo juramento lo ocurrido. Fue un proceso agotador, pero necesario. 6 meses después de iniciar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de vivienda de mis padres pagó el máximo de su cobertura, $1 millón. Además, ellos se comprometieron a vender su casa y a liquidar gran parte de sus ahorros de jubilación para crear un fideicomiso con 2 millones más destinados a mis cuidados a largo plazo. El monto era considerable y me permitió cubrir gastos médicos inmediatos, adaptar mi apartamento y contar con un respaldo económico mientras redefinía mi futuro laboral. Pero ningún dinero podía devolverme lo perdido, ni en lo físico ni en lo emocional. 8 meses después de la lesión, había alcanzado lo que mi equipo médico consideraba un progreso notable. Recuperé algo de función en los músculos de las piernas y con aparatos ortopédicos y un andador, podía dar pasos cortos y lentos. No era caminar de forma natural, pero superaba lo que muchas personas con lesiones similares lograban. Me dieron el alta del programa de rehabilitación intensiva y pasé a recibir terapia ambulatoria 3 veces por semana.
Regresé a mi apartamento, ahora con rampas, puertas más anchas y un baño adaptado. Contaba con una cuidadora a tiempo parcial para ayudarme en lo que aún no podía hacer sola. Volver a dar clases no era viable. Así que el distrito escolar me ofreció un puesto como especialista en planes de estudio, que podía desempeñar mayormente desde casa con visitas esporádicas a los colegios. En paralelo, trabajaba en mi recuperación emocional con Clara, una terapeuta especializada en trauma y dinámicas familiares. En una de nuestras sesiones, me dijo, lo que viviste no fue solo una lesión física, fue el resultado de toda una vida de abuso emocional y negligencia. Las secuelas visibles están en tus piernas, pero hay heridas invisibles que también requieren sanación. Con su ayuda, comencé a enfrentar no solo el trauma de la lesión, sino los patrones familiares que la hicieron posible, la invalidación constante de mis experiencias, la dinámica de hijo dorado y chivo expiatorio entre Andrés y yo, y como mis padres siempre priorizaron las apariencias sobre mi bienestar. Tu familia falló en lo más básico, añadió Clara. Su deber era protegerte y cuidarte. En cambio, te dañaron y luego se negaron a reconocerlo. Aceptar esa verdad fue doloroso, pero también liberador. Me permitió comprender que, a pesar de la devastación, mi lesión me había liberado del sistema tóxico que tanto me había hecho sufrir. Cuando Clara me preguntó si creía posible reconciliarme con ellos, respondí con cautela. No lo sé, parte de mí piensa que no hay vuelta atrás, pero otra se pregunta si estas consecuencias legales les obligarán a enfrentar la realidad. Tu recuperación no depende de su reconocimiento ni de que cambien, me dijo. Es algo que haces por ti misma. Así, lentamente, empecé a reconstruirme. Cuando se cumplió un año del accidente, recibí una carta inesperada. Era de Andrés, enviada desde prisión. El sobre permaneció cerrado 3 días sobre mi mesa antes de que reuniera el valor para abrirlo. Dentro había una carta manuscrita, el primer perdón sincero que recibía de mi hermano. Me hablaba de la terapia que estaba siguiendo en la cárcel, de cómo enfrentaba al hombre que había sido y el daño que había causado. No buscaba excusas ni pedía nada a cambio, ni siquiera perdón. Entenderé si no quieres volver a saber de mí, escribió. No te culparía, pero quiero que sepas que lamento profundamente el dolor que te causé, no solo aquel día, sino durante toda nuestra vida. Merecías algo mucho mejor. Sus palabras me dejaron con sentimientos encontrados. Aunque parecían sinceras, no estaba lista para permitirle regresar a mi vida. Sin embargo, hubo cierto alivio en que, por primera vez, alguien de mi familia reconociera lo que yo había vivido. Mis padres nunca me contactaron, aunque supe por conocidos que se habían mudado a Florida, iniciando una nueva vida en una casa más pequeña con lo que les quedaba después del acuerdo. Yo, en cambio, seguía construyendo una vida distinta a la que había imaginado. Más difícil, sí, pero también más plena en significados y conexiones reales. Las amistades que permanecieron a mi lado durante mi hospitalización se convirtieron en la familia que yo misma elegí. La comunidad de defensa de los derechos de personas con discapacidad, a la que me uní poco después, me brindó un sentido de pertenencia y propósito que jamás había sentido en mi familia biológica. Con el tiempo, descubrí una fortaleza en mí que no sabía que existía. No solo la capacidad de sobrevivir a un trauma, sino de encontrar significado y hasta crecimiento en sus consecuencias. Han pasado 2 años desde aquel día en el cumpleaños de mi hermano, cuando una broma cruel y la indiferencia de mi propia familia cambiaron mi vida para siempre. Fueron 24 meses de cirugías, rehabilitación, adaptación y un intenso trabajo emocional. Mi vida actual poco se parece a lo que era antes. Ahora vivo en un departamento en planta baja, totalmente adaptado para mis necesidades. Conduzco un coche con mandos manuales y aunque trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, visito escuelas varias veces al mes para capacitar a docentes en el uso del plan de estudios que ayudé a desarrollar. En lo físico, mis médicos consideran que he logrado un avance extraordinario. Uso aparatos ortopédicos y muletas de antebrazo para caminar. He recuperado alrededor del 60% de la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, aunque las sensaciones son distintas. A veces se presentan como hormigueos o hipersensibilidad en lugar de sensibilidad normal. Hay días buenos, en los que casi olvido mis limitaciones, y días en que espasmos dolorosos o infecciones urinarias me recuerdan con fuerza lo que cambió para siempre. Pero la sanación más profunda no ha sido física, sino interna. Pasé de verme como una víctima definida por lo que me hicieron, a convertirme en una mujer que escribe y dirige su propia historia. Hace 6 meses me uní como mentora a un grupo local de apoyo para personas con lesiones medulares. 2 veces por semana visito el mismo centro de rehabilitación en el que pasé meses reaprendiendo a vivir. Allí escucho a quienes, como yo hace 2 años, se sienten atrapados en el miedo y la tristeza, dudando si la vida puede volver a ser buena. Les repito lo que en su momento me dijo Patricia: no es que todo se vuelva más fácil,
es que tú te vuelves más fuerte y encuentras nuevas formas de definir lo que importa. En este trabajo conocí a Tomás, un fisioterapeuta especializado en lesiones neurológicas. Nuestra relación profesional se transformó en amistad y, más recientemente, en una relación sentimental cautelosa pero sincera. Él me ve como soy, sin negar mi discapacidad, pero sin que ésta sea lo que me define. Con él estoy aprendiendo lo que significa un amor sano, basado en el respeto y el cuidado genuino. En cuanto a mi familia, la situación sigue siendo complicada. Andrés salió de prisión hace 4 meses, después de cumplir su condena completa de 2 años. Me escribió proponiendo vernos cuando yo me sienta preparada. Aún no he decidido si ese encuentro será parte de mi camino de sanación. Mis padres continúan viviendo en Florida y rara vez tengo noticias directas de ellos, aunque a veces algún pariente lejano me cuenta que han relatado una versión suavizada de los hechos, presentándose como padres dedicados que me apoyaron tras un trágico accidente. Su relato ha sido moldeado para proteger su imagen, pero ya no tiene poder sobre mí. Aprendí que mi verdad no necesita su aprobación para ser válida y que mi dolor no requiere su reconocimiento. Para ser real, quizás la lección más valiosa de este proceso ha sido comprender que la validación más importante viene de uno mismo. Crecí dudando de mis propias experiencias, cuestionando mi dolor y romper con eso ha sido liberador. También aprendí que la verdadera familia no siempre se define por la sangre o los lazos legales, sino por quién está contigo cuando más vulnerable te encuentras, por quién permanece cuando todo se complica, por quien mira tu dolor y responde con compasión en vez de rechazo. En estos 2 años, mi familia elegida se ha ampliado. Incluye a Mariana, la paramédica que identificó la gravedad de mi lesión y garantizó que recibiera atención inmediata, a Lucía, la enfermera que intervino cuando nadie más lo hizo, a Fernando, el fisioterapeuta que me impulsó a superar mis propios límites, a Clara, quien me ayudó a transitar las secuelas emocionales del trauma, y ahora también a Tomás, que me ama no a pesar de mis cicatrices, sino reconociendo cómo han formado a la mujer que soy. El mes pasado terminé mi maestría en psicología educativa, con especialización en prácticas pedagógicas enfocadas en el trauma. El próximo otoño empezaré a trabajar como asesora del distrito escolar, capacitando a docentes para que puedan identificar y apoyar a niños que viven distintas formas de adversidad, incluida la disfunción familiar. Siento que es una manera de honrar mi propio recorrido y de darle un sentido a mi dolor. Creo que esa es la sanación más auténtica, no borrar la herida, sino transformarla en algo que sirva a un propósito mayor. Sé que mi parálisis siempre será parte de mi historia, igual que las dinámicas familiares que contribuyeron a ella. Sin embargo, ninguna de esas cosas define por completo quién soy o lo que puedo lograr. A veces, cuando estoy con Tomás o comparto una tarde de risas con mis amigos, me descubro feliz, no porque ignore lo que ocurrió, sino porque lo he integrado en una historia más amplia de resiliencia y crecimiento. Otras noches, cuando el dolor no me deja dormir, todavía me invade la tristeza por lo perdido, las capacidades físicas que ya no tengo, los vínculos familiares que, aunque dañinos, fueron mis principales lazos durante 28 años, y la sensación de seguridad que quizás no recupere por completo. Aún así, ya no enfrento esa oscuridad sola. Aprendí a pedir ayuda, a mostrarme vulnerable ante quienes se han ganado mi confianza, a aceptar apoyo sin sentir vergüenza y a reconocer mis limitaciones sin que eso me defina. Si algo me ha enseñado el trauma es que nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué decidir nuestro destino. Incluso las traiciones más profundas pueden ser el inicio de una transformación radical. A veces, es en la ruptura donde descubrimos la magnitud de nuestra fortaleza. Mis médicos insisten en que aún podrían presentarse pequeñas mejoras durante los próximos años, aunque las más notables suelen alcanzarse en los primeros 2. Tal vez algún día pueda caminar con mayor fluidez, o quizá no, pero ya no mido mi vida en función de ese. Tal vez he aprendido a diseñar un presente que se ajusta a mi realidad y, a la vez, desafía los límites que otros creen que tengo. Hoy sé que no soy la misma mujer que entró a aquella fiesta hace 2 años buscando la mirada aprobatoria de quienes jamás se atrevieron a verme por completo. Ahora soy alguien que se reconstruyó desde las ruinas, con cicatrices que no esconden debilidad, sino la historia de una fuerza conquistada paso a paso. No necesito que el pasado desaparezca para sentirme plena. Lo llevo conmigo, no como una carga, sino como la prueba de que sobreviví. Y si algo he comprendido, es que el valor no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en esas decisiones diarias de seguir, de abrir la puerta a quienes de verdad están dispuestos a quedarse, y de decir no a lo que intenta devolverme a la oscuridad. Así que, si alguien que me lee está sintiendo que su dolor no cuenta o que su voz es ignorada por quienes deberían protegerla,
Quiero que sepa esto, el reconocimiento más importante no viene de los demás, sino de ti misma. Tu historia importa, tu sufrimiento importa, y en algún lugar hay personas capaces de verte de verdad, sin condiciones.